Ok. Y pues es hablando en general sobre las recaídas, en dónde son y el porcentaje en general a dónde, en dónde y qué histologías es más común que en otras histologías, pues por la severidad de la neoplasia. Siempre cuando hay una recaída o más bien cuando hay una recaída, vamos a hacer una certificación del riesgo de la segunda recaída o de qué tan, ¿cómo se puede decir?, tan severo es este tumor. Cuando es un riesgo estándar, significa que su histología era favorable, es una recaída tardía y no ha recibido doxorubicina previa, o sea, fue un tumor de Wilms, a lo mejor un estadio 2 o sí, un estadio 2 o estadio, no digo que 2 porque aún ya no le están dando quimio. Entonces no se le dio doxorubicina y te recayó a lo mejor a pulmón y fue a los 3 4 años, a lo mejor en un tiempo. Entonces, a lo mejor ahí es un riesgo estándar, pero un alto riesgo es cuando ya es temprana la recaída, que a lo mejor se operó en un estadio 3 y se quedó una parte del tumor en el lecho tumoral y ver la histología que es anaplásica. Le dieron tratamiento, a lo mejor radioterapia, y de todas formas recayó y además ya se le dio doxorubicina. Estos son tratamientos de alto riesgo. En la bibliografía te dice que si son de riesgo estándar, pues solo recibió vincristina, clindamicina, le puedes agregar ahí doxorubicina y a lo mejor alquileres y darle otra vez, pues sería tratamiento que vamos a hablar ahorita de los protocolos. Pero en realidad sería protocolo de nuevo iniciar, como si fuera de nuevo, o sea, como doxorubicina y cisplatina digo, y alquilantes. Y entonces ciclofosfamida. Entonces, cuando hablas de grupos de alto riesgo, cuando son resistencias a quimioterapias, que ya se le dio doxorubicina y ya se le ha dado radioterapia, pero le vuelves, entonces es de nuevo dar. Em, Esta supervivencia en las recaídas de alto riesgo es una supervivencia de 40 a 50%. Son difíciles a veces de tratar y el pronóstico baja porque ya se le dio pues quimioterapia. En las histologías anaplásicas es cuando es una supervivencia muy baja del 10%. Entonces ahí hablamos de nuevos protocolos que los protocolos de irinotecan y de trasplante de médula ósea que vamos a hablar en adelante y que pues a veces son como tipo pues patadas de ahogado, darle trasplante, darles este pues terapias muy intensas para darle un poquito más de vida al paciente y que también son casi siempre pues bebés o son que tienen la vida por delante, entonces es darle todo lo que se puede hacer, si es que no tenemos trasplante y no te caen, sino pues hay, pero es pues la supervivencia en estos niños es de 10%, muy baja, cuando recaen en aplasia, en anaplásicos. En factores pronósticos, siempre hablar de lecalhistología, en este caso pues es lo más importante, si es favorable la histología o si es anaplásico, porque podría ser. Y el tiempo en el que se recayó, si se les dice temprana, cuando es menor a 12 meses de la nefrectomía, y tardía, pues después de 12 meses. También, si, como le estaba comentando, si es virgen o NEV a la doxorubicina o si es virgen a la radioterapia. Entonces, ahí tenemos estas dos opciones. Y si ya usó doxorubicina, se le puede usar alquilantes o platinos. Este estudio que se llama el AREN 0321, perdón, 0321, habla que ellos dan una ventana con Tecan al principio, con las primeras 2 semanas. El irinotecan tiene especificaciones en la, ¿cómo se dice? Como cuando lo administras. Tiene un efecto secundario que es la diarrea, o algo así, o tienes que vigilar la diarrea. Sí, sí. Entonces, siempre se le da cefixima para poder como que más bien como que no alimentar bacterias malas en el intestino o ver los pocitos, algo así tiene que ver con el efecto secundario del irinotecan. Pero en este protocolo, ellos, después de esas 2 semanas de irinotecan, se les dio todo ese protocolo de 36 semanas con vincristina, actinomicina D y radioterapia desde la semana 1. Porque se supone que estos niños pues ya están operados o ya tienen como su nefrectomía y en cuanto inician el tratamiento, y ya, bueno, ya sabes que tienen una neoplasia, ya sabes que son de alto riesgo y pues se les da esas 36 semanas de manera intensiva. Son vincristinas casi semanales en los primeros meses, las primeras semanas y se hicieron dos grupos porque H1 y H2, porque el H1 eran
pacientes que tuvieron, ¿qué eran? H1, H1, no me acuerdo. Ay, se me fue el nombre. Mm, me acordé. El H1 es favorable y H2 es desfavorable. O sea, la astrología que tiene, por eso es H. H1 es favorable y H2 es desfavorable. Como son desfavorables, los H2 es más intensiva la quimio. Al final le siguen dando micristina y se le siguen dando las quimioterapias en las últimas semanas, pero por eso mismo son más intensivos. Aunque de todas formas se les da intensivo porque pues son recaídas o son pacientes que son de alto riesgo. ¿Sí? En los resultados que se tuvieron es que, déjale pongo aquí una lapita. Los pacientes que estuvieron en la histología, ¿cómo se dice? En los dos grupos, en los dos grupos se les dio no te creas, en la histología favorable se les dio una ventana de irinotecan y otros que no se les dio la ventana. Entonces, aquí midieron la supervivencia. Entonces, más o menos les fue igual. La verdad es que a los que se les tiene que dar esta ventana de irinotecan es a los pacientes con histología desfavorable y que tienen esta ventana porque viene una supervivencia, comparación del 30% al 77-70%, o sea, se les fue mucho mejor la supervivencia a los pacientes que les dio la ventana con irinotecan. Entonces, eso fue lo que ellos o sea, vieron que es muchísimo mejor. O sea, el irinotecan fue como que la terapia que si no tienes trasplante o si ya, o darle antes del trasplante el irinotecan para que no tengas que pasarlos a pues al tratamiento intensivo del trasplante. Y entonces la tasa de respuesta en la plasia difusa fue 79% y que pues se vio en este estudio en el 0321 que el irinotecan en pacientes de histología anaplásica con recaída es muchísimo mejor que trasplante, al menos hasta antes de esto. Y si ya, pues recaí de ahí, pues ya sería ahora sí ver qué es lo que es el trasplante. Indicado solamente para recaídas de muy alto riesgo. En muchos de los casos, bueno, que he visto yo, a lo mejor ya es muy poco lo que hacen trasplante en otros países porque pues tienen mejores, ¿cómo se puede decir? Tratamientos más intensivos o les ponen un poquito más o menos morbilidad, ¿no? A lo mejor en hospitales de primer nivel o cosas así. Pero ya en México, pues es otra realidad que sí, sí se ha trasplantado mucho. Entonces, si se tiene un buen centro de trasplante, se puede usar y la verdad es que sí, sí se puede. Pero a la oncología creo que cada vez es menos trasplantes en los tumores sólidos en la actualidad. En el estudio del 2008, que es en tratamientos que son caídas después de tratamientos con vincristina, clindamicina y doxorubicina, se incluyeron 504 pacientes de alto y muy alto riesgo. Entonces, cuando tienen una supervivencia pésima y bueno, que es como pronóstica, pues no sabemos si va a sobrevivir o no, pero en casos de estos casos de supervivencia, como hablamos, que son histologías desfavorables, entonces se les da, pues, estas son, a ver, ¿cómo lo repitan? Lo había puesto acá. Em, Son eh, recaídas al lecho tumoral, al pulmón, y en otro aspecto es a hígado o a otros. En todos estos pacientes, la supervivencia global, decía del lado derecho, déjale pongo la lapita, déjale pongo la lapita. Dice que es de 38 a 33%, entonces ahí como que sí son un poco como de patadas de ahogado, o sea, la verdad es que sí, es muy poco lo que van a sobrevivir, entonces hay que hacer algo con ellos, a lo mejor y el trasplante les va a ayudar muchísimo más, a lo mejor unos años, y por eso mismo está indicado. Aquí se ve que, pues, no, que no es mucha la diferencia, a lo mejor un 4% o del 33 al 38 si es una recaída a hígado, que se supone que son un poco menos de supervivencia, ¿sí? Y hablando también que la importancia de cuándo fue la recaída. Si es menor de 12 meses, es mucho menos supervivencia. O sea, si aquí dice que es de 7 a 12 meses la recaída, es una supervivencia del 29%. Y si es la recaída mayor a 12 meses, es 65% en este estudio. Y los factores pronósticos es que todos estos factores se unen. O sea, si fue recaída menor de 12 meses, si fue
la recaída al lecho, si fue recaída, o sea, la histología anaplásica, todos esos se van juntando y si tiene más de cuatro factores pronósticos, también una supervivencia o muy baja supervivencia de 16%. Entonces, por eso, todos estos son como los factores que uno busca o cuando quieres ver si son candidatos a trasplante de médula ósea, autólogo. Entonces, el análisis, o sea, después de la recaída, ¿cómo es la supervivencia? Los candidatos a quimioterapia de buen pronóstico, o sea, que se puede dar a lo mejor doxorubicina, que no ha tenido, o cisplatinos o alquilantes, eh, son esos pacientes los de buen pronóstico y se les debe de dar este manejo. No, no te vas a darles, ¿cómo se dice? Como irinotecan a los de buen pronóstico. Se les da como lo que no se les ha dado, pues, o radioterapia. Los candidatos a trasplante de médula ósea que son de mal pronóstico, son estos pacientes que tienen una supervivencia muy baja, ¿sí? Que les estábamos hablando. Y pues solamente son estos que tienen debajo del 50% de probabilidad de recaída. Y entonces, en una conclusión, como que en este caso yo veía a estos niños como si fueran niños crónicos, porque hablando también al ratito de las secuelas y de todo esto, son pacientes que vas a tener toda la vida si se quedan contigo de oncología o en esa institución, porque aunque ya los hayas curado de un tumor de Wilms, ya sabemos que no tienen como tal, después de los 5 años de una recaída, pero sí van a tener un riñón y van a tener, tienes que estarles vigilando que no tengan una recaída de todas formas para toda la vida, como el ultrasonido. Si tuvieron doxorubicina, estarles haciendo ecocardios. Entonces, estos niños casi siempre se quedan como pues contigo o en el centro con el nefrólogo, con el cardiólogo, o sea, se quedan siempre como si fueran niños crónicos. No con una enfermedad como tal, pero sí con un miedo como de que a ver qué puede salir después, ¿sí? Entonces, cuando ya salen de esos 12 meses del cáncer, es menos probable que tengan recaída, pero igual es menos probable, y ya hasta los 5 años es todavía menos probable, pero es muchísimo buscar en este primer año después de la nefrectomía, es la recaída, aunque estén todavía en quimioterapia, ¿verdad? O sea, si están en radioterapia y tuvieron todo su tratamiento, en ese año en el que tuvieron después de la nefrectomía, es donde se busca la recaída. Y bueno, hablando siguiente sobre el trombo tumoral que me pidió la doctora porque no habíamos comentado. Claro. Sí, ¿Qué vamos a dar? ¿Qué le podemos dar? Lo que no le hemos dado que es adoxo, sí, primero y radio. radioterapia y alquilantes. Depende. El sistema donde está la prestación. A veces es valorar, como no tenemos los de citogenética, si tú decides darle eso o darle la oportunidad y valorar las 6 semanas, si no es una respuesta favorable, pues tendría que hacer protocolo AIS, el protocolo AIS que lleva. Es, Y Sumidas, aquí sumidas. Perdón. Propósito. nuestro centro Ahí sí. nos ha ido muy bien en las recaídas con protocolo AIS. Solamente los niños se me complicaron y pues bueno, no salieron con este protocolo. Pero ya hemos tenido pacientes con protocolo incluso que antes usaba mucho el topotecan, pero era muy intenso, como los que daba la doctora Xochitl, no sé si lo sigue dando, que eran continuos, no sé, 15 días y no era la respuesta y era mucha toxicidad. También hemos intentado con ciertos niños, muy pocos, porque gracias a Dios no es muchas las recaídas porque son pocos pacientes con irinotecan. Entonces, cuando hay una recaída, aquí en nosotros, te faltó mencionar el bevacizumab, no sé si lo viste, en la actualidad puedes manejar el bevacizumab y la temozolomida. Nosotros en nuestros protocolos es con muy buena respuesta cuando damos irinotecan y bevacizumab cada 15 días. Y te lo llevas hasta que haya una remisión y a veces agregamos la temozolomida y a veces no. Entonces, siempre tenerlo presente también que manejamos eso. ¿Vale? Y con el protocolo AIS lo toleran, no han tolerado y tenemos una buena supervivencia. ¿Vale? Sobre el trombo tumoral, traje un estudio, en el NWTS4 hicieron un artículo de la extensión intravascular del tumor de Wilms, que es en el 2001, 2020, perdón, 2001. De los 2.700 pacientes que se hicieron del WTS4, vieron que la extensión a la cava, esto no hacía como tal mal pronóstico si se trataban previamente a la cirugía, pero si ellos se metían a tratar a los pacientes sin previa cirugía, primera quimioterapia,
no podrían ni siquiera con ¿cómo se puede decir? Como terapia intravascular, sacar esto, porque se podría romper, y si se rompe este que se dice trombo tumoral, pero más bien son células tumorales, no son trombo. Entonces, si lo rompían, entonces esto hacía que estuviera metástasis a pulmón o tuviera metástasis a otros lados. Entonces, como tal, cuenta como un trombo, sino como masa tumoral en este caso. Entonces, por eso mismo se debe dar quimioterapia antes, aunque sea cualquiera de los dos protocolos, el CIO o el CO. Y el cirujano te va a decir Ujú, a qué nivel está y él va a elegir. Bueno, lo puedo en la misma cirugía sacarlo completo porque está abajo de la prehepática y lo jalo. O te va a decir, no, está por arriba, denle quimioterapia, cuando haya reducción, lo vuelvo a entrar y ya lo pueden jalar completamente el trombo. y sí comentaban que cuando tienen una extensión vascular tienen un poquito menos de supervivencia libre de eventos, pero en realidad más o menos están donde mismo, pero por eso mismo deben de tratarse previamente. Y que se vio que en los 5 años en supervivencia global, pues es lo que estábamos hablando, que tienen parecida, pero que en los dos protocolos se combina, o sea, si ya ves un trombo tumoral, se debe tratar prequirúrgico, aunque sean. Y su incidencia va entre 4 al 10% de los casos y aumenta pues nomás la complejidad de la cirugía. Y pues nomás eso es lo que había visto. Ujú, ujú. Entonces, la enseñanza de Enseñanza. Sí, y tu tomografía para descartar toda la sí, presencia. antes de operar. Y la depósito de reducción con óptima intestina, por 6 semanas vuelven a valorar. Si persiste o no lo puede retirar, te dan otras 4 semanas y 4. Y a la que sigue, ya 8 semanas, ya lo tienes que operar bien. Ujú. Pues no se los olvide aquí, y si cuentan ustedes donde se vayan poniendo el vasisomar, también tienen una buena respuesta Es eso. en estas detalles. ¿Vale? Y el protocolo aquí lo llevamos. Acuérdense que el protocolo CIOP también les dicen que puedes, lo mencionaste, alternar las intestinas, Ujú. las cinco, el electropodio, de acuerdo al estadiaje que ha tenido este tumor. Sí. Ujú. Este, Bueno, a lo mejor me faltó leer un poquito de este pajarito porque fue de rápido, pero se me pasó. De un paciente Axel Isaías, ¿no? Isaías, ajá. Ajá, como que fue diagnosticado con Wilms al año y posteriormente tuvo la resección, tuvo quimioterapia, posteriormente pasó a radioterapia Ajá. y luego creo que ya no. Bueno, según ley que ya no fue como con quimioterapia, más bien se fue a quimioterapia metronómica porque tenía Ajá. una masa residual, ¿no? Ajá. Como tal, en este paciente se planteó en algún momento como terapia con irinotecan o con Sí, sí ICE, se planteó, pero la mamá también era como sí, muy perdediza. Y es el niño que me está diciendo, está con ya la doctora Normita, sí, que lo mandamos a una resección, si no me equivoco. El doctor Toño, al estarlo operando, dice, no, ya trae invasión completa de abdomen, y se cierra y se va directamente a metronómica. Si no me equivoco, es un sí, bolito chiquito, así que sí. ya tengo tiempo que no lo va, y vino la mamá, y curiosamente ese niño, fíjate que después de esa cirugía de metronómica, el niño cuánto tiene vivo. Sí, tiene como Es 4 impresionante y es un caso que a lo mejor molecularmente tiene algo favorable, pero la mamá fue muy perdediza, no pudimos llevar un protocolo muy exacto porque se perdía mucho o no venía o decía ya no lo quiero tomar. Entonces las consecuencias es que después vino la recaída, le dimos protocolo a él, si no me equivoco, con muy buena respuesta, desaparecen lesiones, pero cuando va a cirugía, hacer la restricción que le quedaba, pues ya el doctor me dice, no, está todo tu intestino tomado, platica con la mami y lo cierra, y se va a cuidados paliativos, y milagrosamente está muy bien el niño, ya debe llevarte unos 3 años, no se encontró. Entonces, pues yo digo aquí que es lo molecular de cada niño, sí. y si tiene lesión, recuerdo, o no, Rosy, en la ¿De última lesión? lesión Ah, de sí, bolita, tiene sí, una subdiafragma. pero como, ajá, ha permanecido así con la metronómica, que también es una opción. Pero esa sí, esa mami fue
muy traviesa, y durante sus pérdidas se iba y le daba, no sé si lo conocieron, yo creo que sí les tocó, no me acuerdo, le daba como le daba sangre de un animal, entonces así lo mantuvo un buen tiempo. Le funcionó, no lo sé, pero está bien. Está documento no ancestral. Y ese niño sí pudo haber sido candidato para todas las demás terapias, pero pues no le permitió. El trasplante de médula ósea, el que tiene más series aquí mexicanos, es el doctor del INF, el doctor Olaye. Él tiene varios, se lo buscan varios tumores de Bull con muy buena respuesta. Aquí cuando nosotros teníamos el trasplante, el doctor Oscar decía, no, Anita, tus tumores no, igual como los retinoblastomas, no dan una respuesta aquí. Pero en la actualidad se sabe Sí, que sí les da buena alternativa, pero bueno, no estoy pidiendo muchas opciones, pero sí, aunque tenga recaída, acuérdense que los metros tienen muy buena respuesta. Entonces es cuestión nada más que los pacientes se apliquen y podemos sacar sí, o sea, lo difícil de esos, si hacer estudios de metronómica es difícil porque luego no tienen como que mucha base como, ¿cómo se puede decir? o la base científica. Sí, sí la tiene la científica, pero como que si hay otras opciones, también eso me ha dicho la doctora Norma, como que no siempre te vas hacia metronómica, sino que quieres ofrecerles todo lo que hay. Ajá. Ajá. Sí, el último recurso. Ujú. Sí, porque si hubieran visto a lo mejor el caso de este niño desde otro punto y que decir, no, obligar a la mamá a que haga todo lo que tiene que hacer, pues es difícil, ¿no? Y entonces por eso mismo se pasa en metronómica, pero no porque no tuviera opciones, ¿verdad? Ajá. Ujú. Sí, Ya tenemos y con hueco. sí, sí. Hay otros niños, pues no, pues a Nicolás, ese Nicolásito. chiquitito no se pudo por nada del mundo. Hay un chaparrito que llegó con un trombón en No, él estuvo, fue hasta el viaje 1, 2, Sí. me recuerdo, luego tuvo Una recaída. una recaída, él tuvo atraso porque se enfermaba mucho, ¿se acuerdan? Tuvo atraso, creímos que le iba a ir muy bien, pero no, tuvo una recaída, le dimos protocolo A, y a pesar de ese protocolo, iba con muy buena respuesta contra todo el gas, pero luego empieza a ser recién metastásica sorpresa también. Pero con esta perspectiva todo es más fácil, ¿no? Sí, Pero claro. no será que con todo es un sarcoma de célula. O sea, nosotros consideramos que sí. O sea, yo le dije a la mamá, puede ser que es otra histología. Desafortunadamente, en este caso, ya el doctor Fono no lo quiso ni ponchar. Y si tampoco lo. Pero a lo mejor, fíjate, a lo mejor sí teníamos alternativa para tratarlo como sarcoma. Y esa posibilidad ya no la tuvimos porque empezó así a avanzar tremendamente. Entonces, pues. Porque bueno, es lo que dice la literatura, ¿no? O sea, hay incluso varios, no varios, pero hay un grupo porcentaje de diagnósticos que se diagnostica como el tumor de Willy, son sarcoma y viceversa, ¿no? Sarcoma que le da tratamiento y termina siendo bueno. Pero a pesar de eso, se revisó muy bien el caso y había casos como el de Nicolás y eran Willy, que tienen metastasis en sarcoma. La ventaja de esos dos casos que encontré es que no les había, era como en hasta ya que uno no les habían dado quimioterapia. Entonces, ellos ya una vincristimidoxorubicina. Este chiquito que tenía unas bolas, este caso, tremendas, pues les remitió y el niño pues está bien. Luego recuerdo que con Nicolás pues ya habíamos agotado una vitamina, su protocolo, empezamos el beba hipnotecan, no empezó a tolerar muy bien, entonces se decidió en su momento por tratar y suspenderlo y pasó a la metronómica, pero empecé con y sí me hubiera encantado tomarle una dulce de ahí, pero ya lo Sí, pero ya sería más académico y no como más académico y a lo mejor del tratamiento, a lo mejor, porque si no era realmente el si le dábamos un sarcoma, a lo mejor no se hubiera podido. Sí, nosotros no por la doctora Norma ese caso también. Y de estos pacientes, doctora, aquí hacemos como, pues, clasificaciones de ejemplo moleculares, como No, la ganadería. fíjate que cuando estaba la doctora Nati era una residente, no sé si había visto con Nati, no, ¿verdad? Salió, Ella su tesis era lo molecular y se estuvo trabajando con citogenética pues para llevar el protocolo.
pero ya cuando se iba a lograr, porque también como hay los recursos, por más que queramos, tenemos que conseguir los recursos, las ondas para que nos determinaran todo lo genético, se le juntó el tiempo que esto ocupaba casi más de un año, 2 años en ver los resultados. Entonces la doctora Violeta y inmediatamente consideró no va a terminar su tesis. Entonces la suspendimos y pasó ella a otra y ese trabajo se quedó pendiente. ¿Por qué no lo he retomado? Porque no los recursos, por más que la otra vez siempre me insiste, es que ya dicen que sí. Cuando nosotros fuimos a presentarlo, incluso tenían así como que van a ir a tomar ustedes, ¿no? Dice la que yo la genetista, ¿verdad? Entonces, he estado parado porque pues no tenemos el recurso. En ese entonces me iba a apoyar a la doctora Lucina un laboratorio de miel de Latino, pero se quedó parado. Entonces, como yo veo que está parado todo lo molecular, incluso los tumores de la doctora Leticia, digo, ¿cómo empiezo algo si no está el recurso? Y es como insistirle a los padres y darle más esperanza a la que yo no lo puedo ofrecer. Entonces, como que he aprendido, si no le vas a ofrecer determinado molecular, no lo comentes, porque pues, para ellos es como, es que no lo hizo, Claro. una esperanza, es que no lo trató bien. Entonces, yo creo que en algún futuro sí lo vamos a lograr y sí vamos a estar insistiendo, pero en cuanto tengamos recursos, en cuanto y sería genial para ahí animarnos a dejar a los estudiantes uno sin quimioterapia. Sin quimio. Ahorita hacerse me digan es una tarea que uno favorable, está chiquitito por el peso, aquí no no le va a causar mayor toxicidad y sí que va a dar una seguridad de que a lo mejor no le va a dejar el al final yo creo que si tenemos visita, vemos a lo mejor ya tienen espacio rápido en los casos clínicos Sí. para que los puedan analizar ustedes. ¿No? Pues muy bien. ¿Se van? Sí, gracias. Faltan secuelas, pero nomás pues es, no sé, pues, Emocionado. ¿Verdad? ¿eh? No, faltan secuelas. De las secuelas, pues nomás, bueno, es lógicamente lo que ya sabemos, pues como dan doxorubicina en algunos casos, la doxorubicina es un fármaco que afecta a corazón, que da miocardiopatía y arritmias. El riesgo puede aumentar con el tiempo, incluso a los 20 años después. Aunque nosotros ya usamos Cardioxane, o sea, el Dextrosuzane, ya casi no hemos visto este tipo de casos como se hacía antes de que existiera, o nos comentaban nosotros, tanto como casos del doctor Sergio cuando nos dio clase de farma, que eran casi casi inmediato o que era muy comúnmente que había cardiopatía. Entonces, igual se le debe de hacer ecocardiograma cada 2 a 5 años a los pacientes de por vida, porque puede desarrollar esta enfermedad. También que muchas veces, pues el sedentarismo está en todos los personas y también en los niños que son supervivientes de cáncer. Entonces, muchas veces pasa que de por sí son supervivientes de cáncer y además son sedentarios, entonces tienen un problema pues ahí de función miocárdica o que se dan cuenta también ya cuando tienen más obesidad, cuando empiezan la edad adulta. Y se da un factor de riesgo mayor cuando son más de 250 a 300 miligramos por superficie de doxorubicina. En la toxicidad renal, pues un paciente que tienen mayor riesgo de hiperfiltración porque son un riñón único o que se quedan, pues, en todos los casos con un riñón único y puede haber proteinuria e hipertensión a largo plazo. Entonces, siempre en todas las citas hay que tomar presión arterial y tomarles bueno, en citas de control y que no deben de tomar ningún tipo de antiinflamatorio no esteroideo porque pues eso puede llevar hacia mayor lesión renal y también el control estricto de la presión arterial. En el efecto de radioterapia, como se le da radioterapia pues, en el lecho tumoral y que está a un ladito de la columna vertebral, entonces puede haber pacientes que se queden con un problema de escoliosis o problemas de asimetría en el crecimiento. Como nomás se da a un lado, entonces puede ser que del lado de donde está el lecho tumoral y de se le dio radioterapia quede un problema de crecimiento y entonces todo eso debe de ser una vigilancia por un sistema de rehabilitación y estar viéndolo con endocrinología para ver o ortopedia también, para ver si pueden hacer algo mejor para no tener un problema a largo plazo. De segundas neoplasias se da por la radioterapia y por la ciclofosfamida.
Entonces, en casos de pacientes que ya se salvaron de una de una recaída o que dimos protocolo ICE, se le puede buscar pues, en toda su vida segundas neoplasias. De cáncer de mama es por la radioterapia también al lecho tumoral o a pulmón que se les da. Entonces, todas las mujeres o niñas que se les dio radioterapia se debe de hacer también desde más allá de los 25 años, o sea, no esperarse hasta los 40 como se hace en la vida, como en la vida normal y una colonoscopia cada 5 años. En estos niños se da un riesgo acumulado de 1,6% de los 15 años del diagnóstico por cada año que se va agregando. Entonces sí es mucho riesgo. Y en la salud reproductiva de las mujeres, casi siempre en lo que yo leí es a las mujeres más porque pues tienen órganos reproductivos que son, pues, ¿cómo se puede decir? Como que se agotan más que en los hombres, o que tienen, o que también no están dentro del cuerpo, también eso puede ser, porque se les da radioterapia en el lecho tumoral y pues está ahí muy cerca del ovario, entonces también puede ser que con la radioterapia se les afecte la función hormonal, entonces hay que estar buscando pues prematuridad tardía o digo, sí, pero, ¿cómo es eso? Eh, Ay, adolescencia tardía, o estos, ¿cómo se dice? Pubertad tardía, ahí se me fue tu palabra, pubertad precoz, o tardía, perdón. Y también, ya cuando tienen una fertilidad bien, hay que buscar que no tengan bebés con bajo peso al nacer, parto prematuro o más problemas de implantación placentaria. Am, y en los hombres, la ciclofosfamida puede llevar a azoospermia o oligospermia, y por eso mismo hay que estar vigilando pues, su fertilidad. Y con no más con menos de 20 Grays ya se afecta esto. Entonces, también eso. Aquí se les puse unas dosis de qué es lo que lleva a riesgo más alto. La ciclofosfamida mayor a 7,5 gramos da un riesgo de azoospermia y de fallo ovárica. Y también la radioterapia ovárica lleva a esterilidad, y la radioterapia uterina pues a problemas de implantación placentaria. Entonces, lo que más queremos, creo que más se basaba en este artículo de Umbrella y los artículos de protección es protegir de la radioterapia. Cuando hay, esto es para los cirujanos, yo no había escuchado, pero en algún momento se le puede recomendar la cirugía. Si tuviera algún caso de nefroblastoma, cuando van a extirpar un nefroblastoma y que van a extirpar todo el riñón, dice que es recomendable hacer una oferapexia, o sea, que el ovario se esconda, como que lo puedas esconder arriba, para que si es que da radioterapia local, se pueda, no, se proteja pues de la radioterapia que estás dando. Entonces, algunas veces se puede de esa manera proteger. Y también marcarlos con clips de titanio para ver veas que están arriba los ovarios. Eh, la monitorización hormonal en pacientes mujeres es con FSH, LH y estradiol y hormona antimuleriana para estar viendo su fertilidad. Y los hombres con una espermatobioscopía a partir de los 18 años para pues estar viendo su función espermática. Y pues ya estamos hablando que estos pacientes de por vida requieren vigilancia de TA, función renal y ecocardiograma. Ya cada uno en sus años que se recomienda. Y ya eso sería todo ahora sí. Ya. Sí. ¿Hay una duda, alguna pregunta, sugerencia? Al final, ¿quién es el que tiene el tema final? Yo. Pero falta tumores retroides y carcinoma renal para el Para viernes. meter algunos casos. ¿Y el director? Ok. Yo les traigo los casos. Vamos al examen. Dale. Gracias, Doc. Gracias, Doc. No, sí, no. Ah,